Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy le vamos a hablar nuestro trabajo de investigación acerca de la valoración de la comunicación presencial dentro del ámbito académico. Los integrantes de mi grupo es quienes habla Alessandra Bravo, Sebastián Ortega, Piero Rojas, Daniela Lee y Enrique Romón. Nuestra pregunta principal es ¿cuál es la importancia de la comunicación presencial dentro del ámbito académico en las universidades de Lima Metropolitana en el año 2020? Luego, como preguntas específicas tenemos ¿cuáles son las principales ventajas que los jóvenes universitarios valoran más de la comunicación presencial con respecto a la virtual en el ámbito académico actualmente? La hipótesis para esta pregunta es las principales ventajas que los jóvenes universitarios valoran más de la comunicación presencial son el ambiente social que brinda la universidad, la capacidad de poder comprender mejor las clases que se realizan, etc. Como segunda pregunta específica tenemos cuáles son las principales desventajas de la comunicación presencial con respecto a la virtual en el ámbito académico para los jóvenes universitarios actualmente. La hipótesis para esta pregunta es las principales desventajas de la comunicación virtual en el ámbito académico son los problemas de conectividad que pueden tener algunos alumnos, la dificultad de poner énfasis en las clases frente a la comunicación lejana, etc. Como última pregunta específica tenemos cuál es la alternativa de enseñanza, sea principal, presencial o virtual, que los jóvenes universitarios consideran que es la más eficiente actualmente. La hipótesis de esta última pregunta es que los jóvenes universitarios consideran que la mejor alternativa de enseñanza es la presencial por los beneficios que esto ofrece. Como objetivo principal de la investigación tenemos determinar la valoración de la comunicación presencial dentro del ámbito académico en las universidades de Lima. Y como objetivos específicos tenemos primero determinar cuáles son las principales ventajas de los jóvenes universitarios valoran más de la comunicación presencial con respecto a la virtual en el ámbito académico actualmente. Como segundo objetivo específico tenemos determinar las principales desventajas de la comunicación presencial con respecto a la virtual en el ámbito académico para los jóvenes universitarios actualmente y finalmente averiguar la alternativa de enseñanza más eficiente para los jóvenes universitarios actualmente. Como marco teórico tenemos primero una investigación titulada Modelos pedagógicos en los sistemas de enseñanza no presencial basados en nuevas tecnologías y redes de comunicación. Esta investigación, hecha por Horacio Santángel, plantea, plantea la educación no presencial como una forma de enseñar a las personas que no se encuentran dentro del área de las instituciones educativas. Además, él menciona que a pesar de que se han ido implementando distintos tipos de modalidades de sistemas no presenciales, muchas personas han sido considerándolos muy poco confiables y de menor calidad a comparación de una clase presencial. Esas consideraciones no fueron un obstáculo para que las universidades dejaran de seguir propiciando el desarrollo de sistemas no presenciales debido a las condiciones de masividad y el aumento de oportunidades gracias a las mejores tecnológicas. Y gracias a esto se puede dar una enseñanza semipresencial en algunas instituciones. Como segunda fuente tenemos el aula virtual y presencial en aprendizaje de comunicación audiovisual y educación. Esta investigación fue hecha por la doctora Josefina Santibáñez, una profesora de la Universidad de La Rioja en España. En esta investigación se muestra el modelo mixto de enseñanza que se basa en desarrollar la mayoría de la clase de manera presencial y alrededor de un 30% a través del aula virtual. Eh, Esta investigación también abarca la implementación de las tecnologías de información y de la comunicación y del aula virtual, las cuales desean facilitar la enseñanza de los alumnos y que ellos tengan una mejor comunicación con los docentes y entre sí. Para esta investigación se realizó un estudio basado en las valoraciones que dan los estudiantes universitarios sobre las tecnologías de información y comunicación y otras preguntas referentes hacia las ventajas que ofrece el uso del aula virtual, dando como resultados que la mayoría de las valoraciones de los estudiantes fueron muy buenas, ya que muchos consideraron que el aula virtual sirve como apoyo a los docentes, potencian el individualismo y autonomía del alumno y también como la comunicación sincrónica o asincrónica con el profesorado. Ahora les paso con mi compañero Enrique para que siga hablando sobre el marco teórico. Bueno, siguiendo con el marco teórico, tenemos el artículo de clases virtuales a través de videoconferencias, los factores vivenciados por los tutores en un sistema de educación a distancia. Este artículo es de la doctora Clara Bonfield de la Universidad de Málaga, del año 2005. Aquí básicamente se exponen los diversos factores críticos del empleo de las videoconferencias en un sistema de educación a distancia
y algunos problemas y dificultades en las mismas en las aulas virtuales. Esto se demuestra por medio de un estudio. El estudio logró que 24 profesores que tienen a su mano la guía y orientación de los estudiantes y la explicación de temas del curso que llevan a cargo a través de la videoconferencia logren exponer sus experiencias por medio de entrevistas semiestructuradas. Las vivencias expuestas por los docentes fueron acompañadas por la presentación de las grabaciones de las clases virtuales y del análisis de las planificaciones correspondientes por los investigadores del caso y desarrollado por la teoría acerca de la educación a distancia. Según este estudio de la Universidad de Málaga, los factores críticos encontrados están relacionados con la comunicación entre alumnos y tutores, con el entorno físico de trabajo de los tutores, con la administración de los recursos y el tiempo. Básicamente eso. Luego, con respecto al primer problema de comunicación, estaría enfocado en la ausencia de visualización docente-alumno. Los profesores pueden formular preguntas, dar su clase, se puede generar el diálogo, pero la distancia física dificulta la inmediatez y fluidez de la comunicación. El segundo factor, el problema se encuentra en que el lugar de transmisión de las clases virtuales puede ser un lugar reducido e incómodo, y aún más con el hecho de tener que permanecer sentados las 2 horas de duración de la clase, sin tener la posibilidad de levantarse y caminar o tener aquellos movimientos característicos de lo presencial. Luego, el tercer factor con respecto a la administración de recursos, el elemento grave repetido por la mayoría de los docentes es la falta de pizarra. Se les presenta mayor incomodidad sin esta. Sin embargo, las clases de modo virtual presentan muchas ventajas, como la diversidad de recursos y la facilidad que lleva un técnico cuando surge algún problema. El cuarto factor en relación a los estados de ánimos de los tutores, según Moreno, cómo se sienten como maestros, en qué sentido y valor tienen lo que hacen y cómo se sienten en relación con cada uno de los grupos con los que trabajan. Influyen en el entusiasmo, el interés y modo de trabajar con ellos. Los docentes pasan por un proceso de adaptación de la modalidad. Luego, en el entorno de las clases virtuales, la capacitación es sumamente importante, ya que se trata de un medio diferente al habitual, donde no suele haber experiencias previas, ni los alumnos ni los profesores, especialmente en estos últimos. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos este artículo, Percepciones del aprendizaje en contextos presenciales y virtuales, la perspectiva de alumnos universitarios. Este artículo de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina, también del año 2005, nos mostrará más posibles respuestas a las preguntas con respecto a las ventajas y desventajas de la comunicación virtual. En esta investigación se compara la experiencia personal de los estudiantes en 2 asignaturas antes y después de la implementación de la nueva propuesta de enseñanza, la modalidad virtual. La investigación se organiza en 4 partes. En la primera describen las asignaturas en que tuvo lugar la experiencia, las características de los alumnos que la cursan y la modalidad de enseñanza anterior y actual. La segunda parte presenta la metodología del estudio, o sea, el instrumento utilizado para determinar las apreciaciones de los alumnos acerca del curso y los individuos participantes. En la tercera se presentan los resultados más importantes y finalmente en la cuarta parte se concluye con un debate sobre las participaciones educacionales de los resultados encontrados. Con respecto a esta metodología del estudio del instrumento que se utilizará para evaluar las percepciones de los estudiantes acerca del dictado de los cursos, es un cuestionario elaborado por Soller en el año 1992. Este cuenta con 17 preguntas acerca de los aspectos relativos a la experiencia personal del alumno durante el cursado de una determinada materia. Además, mencionan que se registraron diferentes significativas para 4 de las 5 dimensiones consideradas en el cuestionario, con medias más altas en todos los casos para el grupo que cursó asignaturas en el año 2004 con la modalidad presencial y virtual. Como conclusiones de esta investigación se dice que el hecho de haber incorporado una modalidad virtual donde los alumnos pueden participar en el momento que deseen parece haber tenido un impacto positivo sobre sus intereses y motivaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la siguiente diapositiva que nos habla acerca de la educación virtual versus la educación presencial, que es un artículo de Ingenio Learning, que es un instituto certificado a nivel mundial online. Este artículo primero nos ilustra en sí qué es la educación presencial y luego la virtual, definiéndola sobre todo hablando de manera más enfática en la virtual, ya que es la que ha ido ganando más terreno en estos últimos años y ahora en la actualidad debido a la pandemia, donde casi todas las clases del mundo tuvieron que adoptar este sistema. Luego va a comparar los 2 tipos de educación para ver cuál de las 2 vendría a ser la mejor o en cuál los estudiantes tendrían más ventajas, basándose en la teoría de Aristóteles, Platón y Sócrates, los cuales estaban convencidos que para estudiar y aprender los hombres debían reunirse en un mismo lugar para debatir y compartir ideas. Y en la actualidad estas ideas están comprobadas por la ciencia. Nuestra necesidad de socializar con otros seres humanos hace que la experiencia educativa sea más profunda. Después nos habla del equilibrio entre lo presencial y virtual, donde básicamente nos trata de explicar
de que lo mejor es cuando existe un equilibrio entre ambas, ya que se puede hacer uso de ambas obteniendo más ventajas, adecuándonos más también a esta nueva normalidad. Y por último, como conclusión, nos dice que la educación presencial siempre será mejor la experiencia de aprendizaje, ya que el nivel evolutivo de los seres humanos somos criaturas sociables y si existe un contacto más directo con otras personas interesadas en los mismos temas, la experiencia se va a volver más enriquecedora. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el artículo ¿Por qué las maestrías pueden ser virtuales? Este artículo es de la alumna Lucrecia Chompitaz de la Universidad Católica del Perú en el año 2018. Nos habla básicamente de que tradicionalmente los posgrados se han hecho siempre de manera presencial, pero que en la última década, sobre todo los últimos años, se ha visto la proliferación de propuestas de formación virtual para los profesionales. Luego nos habla de las principales razones que hacen que en la actualidad se considere una opción realmente seria llevar un posgrado de forma virtual, cosa que antes era impensable. Después se afirma que las respuestas a estas razones ya mencionadas las podemos encontrar en tres variables: el contexto, las características del público objetivo y el aseguramiento de los procesos de calidad en la formación que se brinda. Pero que sobre todo, frente al cuestionamiento de por qué las maestrías pueden ser virtuales, encontramos argumentos en el contexto donde actualmente se ubica el profesional de estos tiempos, el cual es un contexto marcado por la influencia de la sociedad de la información y el conocimiento ha determinado un escenario que demanda la formación permanente y especializada. De alguna forma, este contexto determina los otros factores. Por ejemplo, el primer caso, ya que el profesional de estos tiempos tiene la clara necesidad de formarse de manera continua y va a demandar atención de las mismas. Finalmente, el artículo considera que una maestría puede ser virtual porque se asegura la calidad de sus procesos formativos. Y al respecto, hay varios organismos y propuestas que pueden constituirse en referentes para la definición de propuestas de posgrado virtual. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, soy Sebastián Ortega y en este caso voy a continuar con las siguientes 4 fuentes que aportan al marco teórico. En primer lugar, empezaremos con un artículo realizado por Rocío Quesada, que es la docente de la Universidad Autónoma de México en el año 2009. Esta es una evaluación importante de cómo ha sido empleado la educación a distancia en las distintas universidades públicas y privadas en su respectivo país, que en este caso es México. En primer lugar, con respecto a qué entienden como clases virtuales, la definen como una opción novedosa en la cual se pueden ampliar la cobertura educativa a diferentes niveles y escalas. Dentro de la investigación se hace énfasis a las características, principios y funciones que pueden tener este tipo de aprendizaje. En primer lugar, con respecto a las características, mencionan como característica principal el uso de un aparato electrónico como un medio de comunicación para poder desarrollar la clase y además de la cantidad de recursos disponibles que tiene el alumno para poder resolver sus dudas de una manera más rápida y sencilla. Y siguiendo ese punto, dan como característica e idea principal de que el docente, frente a la gran cantidad de apoyo que tiene el estudiante, deja de ser el principal mediador y el que transmite el conocimiento. Con respecto a los principios, consideran cuatro principios importantes para un buen desarrollo de una educación a distancia: confiabilidad, la validez, la autenticidad y la objetividad. Esto se debe a que en el caso de la confiabilidad y la validez, consideran indispensable el hecho de que exista una transferencia directa entre el docente y el alumno, mientras que en el caso de la autenticidad y la objetividad va relacionado al hecho de que este tipo de enseñanza no puede perder las características principales de las que son las clases presenciales, y para que siga generándose un ambiente de comodidad y bueno para el alumno. De igual manera, se examinan las similitudes y diferencias que se evidencian entre las clases presenciales y de larga distancia, que se ven reflejadas con respecto a las funciones, porque, porque las funciones de las clases virtuales, aparte de ser formativas, diagnósticas como las presenciales, son sumarias, ya que le suman otro tipo de aprendizaje al alumno que no lo tiene durante una educación presencial. Finalmente, se hacen referencia a los tipos de evaluaciones y la adaptación de los alumnos en relación a las clases presenciales, que ha sido similar a lo que hemos tenido durante esta etapa virtual, en la cual vemos evaluaciones, exposiciones, de las cuales se trata de buscar el más mínimo esfuerzo del alumno a pesar de tener mayores facilidades para poder desarrollar el examen. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la educación virtual universitaria como medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas prácticas docentes,
Esta referencia nos presenta una tesis realizada por Rodrigo Durán en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la cual muestran la propuesta de cómo la educación virtual puede ser un aprendizaje de alta calidad a pesar de no ser presencial. Sin embargo, se trata de examinar cuáles son las principales fallas de este tipo de aprendizaje y cuál es la principal causa de por qué no ha logrado desarrollar sus funciones ni cumplir sus objetivos en los diversos centros de estudio. Con respecto al último punto, eh, refieren de que como principal idea empiezan a decir de que los mecanismos que tienen los docentes tienen que cambiar radicalmente con respecto a cómo lo realizaban de manera presencial. Tratar de hacer muchas mejores dinámicas de aprendizaje que puedan ser más efectivas y logren captar el aprendizaje del alumno. Y lo tratan de argumentar debido a que la mayoría de los alumnos logra distraerse debido a los diversos instrumentos que los rodean durante una clase a distancia. Por lo que sí, y haciendo una investigación directa, una investigación donde el 80% le respondió afirmativamente de que es un hecho de que se pueda distraer el alumno de manera virtual. Por lo que si se utiliza un mecanismo similar al que se realizaba de manera presencial, no va a surgir un efecto similar para que pueda desarrollarse una buena comunicación entre docente y el estudiante. Eh, Finalmente terminan con la idea de que la formación de estos alumnos de manera virtual puede llegar a ser importante para que la competencia laboral pueda ampliarse y generar otro tipo de trabajadores. Sin embargo, esto no ha sido así debido a lo aislados que puedan estar y lo poca comunicación que pueden terminar teniendo con el docente. Y esto se refleja en el momento de que terminan trabajando y no pueden ejercer sus roles de manera práctica. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es en este caso, las tutorías académicas virtuales y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. En esta investigación de Edgar Montoya, Joana Montoya y William Jansa nos presentan la importancia que tiene la educación universitaria presencial, empleando otras herramientas como método de enseñanza del docente que le genere innovación educativa a las clases, donde los estudiantes se sientan comprometidos en el desarrollo de sus trabajos y a la vez se puede realizar asesoría, retroalimentación de estos en forma virtual, haciendo un buen uso de los tiempos para el beneficio mutuo, donde el acercamiento y la disponibilidad es total, coordinando espacios y horarios más flexibles tanto como para estudiantes como para docentes. Este precioso trabajo investigativo permite abordar viejas prácticas tradicionales como la clase era el único lugar para realizar el proceso de aprendizaje y enseñanza. Romper ese tipo de esquemas complejos, dado que los maestros no tienen la intención de romper este tipo de esquemas que les facilita y no vayan a un camino más exigente que les puede terminar siendo complejo, como ese cambio en el cual el docente pasó de usar solo la pizarra a empezar a usar los PowerPoints, los Drive, etc. Y finalmente se termina con la idea de que el tutor de la educación debe manejar conceptualizaciones y características de la educación a distancia. Estamos en una realidad en la cual la coyuntura ha dado este tipo de situación. Y el maestro, al ser un maestro de carrera, debe estar provisto de habilidades, destrezas, competencias, valores y valoraciones de la tecnología. Si buscamos una mejoría académica, debemos centrarnos en las teorías académicas virtuales, que de ellas depende la intercomunicación de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, para terminar con todo el marco teórico, tenemos los beneficios de la TIC en educación presencial, pregrado y posgrado. En este estadio contribuye con el mejoramiento cualitativo de la educación superior, siendo congruente con los avances de la ciencia y la tecnología. Los entornos virtuales de aprendizaje hoy en día constituyen espacios de comunicación asertiva, permitiendo así un intercambio de doble vía en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Es que el trabajo en la movilidad virtual requiere un afianzamiento de las autoridades planificadas para alcanzar resultados positivos. El objetivo general es determinar la incidencia que tienen los tutores virtuales en el rendimiento académico de los niveles de estudiantes del octavo semestre de la Universidad Nacional de Chimborazo. Y te termina con la idea de que para la sociedad es claro que la tecnología, información y comunicación no son nuevas. Estas han venido evolucionando e incorporándose en la educación superior. Y de esta manera la información obtenida de este presente trabajo va a ayudar directamente a responder estas preguntas objetivas y específicas que hemos realizado, como el que las tecnologías de información y comunicación nos servirán para poder comprender la valoración de la comunicación presencial. Ahora pasaremos con mi siguiente compañero para analizar
los resultados y la discusión. Conforme a la descripción metodológica, para esta presente investigación utilizaremos el enfoque cuantitativo. Eh, la herramienta con la que trabajaremos será una encuesta. Y bueno, todo esto con la finalidad de recopilar la información suficiente para poder responder a nuestras preguntas específicas. Siguiente. Algunas de las preguntas que utilizamos fue: ¿en qué universidad estudias? ¿En qué ciclo de la universidad te encuentras? Si consideras que las clases virtuales tienen ventajas, ¿cuáles serían esas ventajas? Si consideras que las clases virtuales tienen desventajas, también cuáles serían, si respondiste sí, cuáles serían esas desventajas. Si sus notas han sido vistas afectadas negativamente desde el inicio de las clases virtuales. ¿Cómo es que consideran la comunicación que se ha tenido entre los profesores y los compañeros? ¿Qué tan efectiva ha sido la educación en modalidad virtual para usted? Eh, Hasta el momento, si se prefiere la educación virtual o presencial, si volvería a tomar clases virtuales y cuáles serían las recomendaciones que le darían a los profesores de su institución para poder mejorar esta nueva modalidad virtual. Siguiente diapositiva. Conforme a resultados, tenemos como en la primera pregunta de las tantas antes mencionadas, que como primera universidad en el ranking de las respuestas tenemos a nuestra universidad, la Universidad de Lima, seguida por la UPC, la Universidad Privada del Norte, la Universidad Nacional de San Marcos, el Instituto Toulouse-Lautrec, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad de Piura, la Universidad César Vallejo y la Universidad Científica del Sur, y por último la Universidad La Católica. Siguiente diapositiva, por favor. Conforme a la pregunta de en qué ciclo de la universidad te encuentras, tenemos como mayoría al cuarto ciclo perteneciente, y como segunda respuesta más optada tenemos el quinto ciclo, seguida por los demás. Siguiente. Para la pregunta si es que consideraban que las clases virtuales tenían alguna ventaja, el 67.9% marcó que sí, con una mayoría, y el 32.1% no considera que las clases virtuales tienen una ventaja. Siguiente diapositiva. Para las personas que respondieron sí a la pregunta anterior, las ventajas en las que, respecto a su opinión, fueron, por ejemplo, que la gente podría ver las repeticiones de las clases, que la gente no se debería movilizar mucho más, eh, que las clases, ya que quedarían grabadas, servirían de mucha ayuda para poder estudiar para las pruebas, exámenes, y también porque no afectaría la distancia que hay entre el hogar, el domicilio donde uno vive y la universidad, generando mucha flexibilidad conforme al tiempo. Siguiente diapositiva. Para la pregunta si es que consideraban que las clases virtuales tenían desventajas, el 94.3%, siendo una mayoría, votó que sí, y el resto del porcentaje decidió que no. Siguiente diapositiva. Conforme a esta, eh, algunas de las desventajas que comentaron los encuestados es que había mucha, pero mucha más probabilidad de plagiar, no conocer del todo a los profesores, eh, la escasez de interacción, muchos temas ilimitados, muchos recortes de temas conforme a los cursos que podríamos llevar, una falta considerable de motivación, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Para la pregunta si las notas académicas de los encuestados se han visto afectadas negativamente desde el inicio de estas clases virtuales, un 75.5, siendo mayoría, votó que no, y un 24.5 votó que sí. Siguiente diapositiva, por favor.
Para los encuestados, un 64.2% considera que la comunicación que ha tenido con los profesores y compañeros ha sido buena, el 20.8% considera que es muy buena y el 9.4% considera que esta comunicación que han tenido con los profesores y compañeros es mala. Siguiente pregunta, por favor. Para saber qué tan efectiva ha sido la educación en la modalidad virtual para los encuestados, el 47.2% de ellos votó que es es buena, el 24.5% votó que es mala y el 15.1% que es muy buena. Siguiente diapositiva, por favor. Conforme a las preferencias respecto a la educación virtual y presencial, el 83% prefiere la educación presencial y 17% va hacia la educación virtual. Siguiente. Y para esta pregunta, conforme a si volvería a tomar las clases virtuales, los encuestados respondieron a que, o sea, el 50.9% respondió a que no volvería a tomar clases virtuales y el 49.1% sí volvería a tomar clases. Siguiente. Conforme a las recomendaciones que le darían los encuestados a los profesores de su propia institución, serían algunas como planificar y capacitarse de una manera mucho más eficiente, tener una interacción mucho más afectiva con sus estudiantes de manera eh, profesional, fomentar más la discusión entre sus propios alumnos, ser más empáticos, tener mucha más paciencia y sobre todo dejar una menor cantidad de trabajos para la mayor retención de los temas abordados durante estos ciclos virtuales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, soy Daniela Lee y yo me encargaré de la discusión de los resultados. Bueno, de esta podemos observar que el 64,2% de los estudiantes considera que las clases virtuales han sido buenas, por lo que se podría deducir que estas han sido eficaces para la mayoría de los alumnos sobre la educación virtual. Además, se representa que el 83% de los estudiantes prefiere las clases presenciales sobre las virtuales, hasta el punto que no más de la mitad volvería a tomar este tipo de aprendizaje. Asimismo, también observamos que el 67,9% de los encuestados consideran que las clases virtuales tienen ventajas, como poder repetir las clases, ahorrar el transporte, más tiempo en la organización de actividades, comodidad, tiempo, el poder repetir las clases por medio de las grabaciones, entre otros. El 64,2% de la muestra tuvo una buena comunicación con sus profesores y compañeros con esta nueva modalidad. Y por otro lado, el 94,3% del público encuestado considera que las clases virtuales tienen desventajas. Estas son la poca interacción y aprendizaje, las posibilidades de plagio, la dificultad para concentrarse y los problemas con el Internet. Siguiente, por favor. Como último, pasaremos a las conclusiones. De estas podemos reflejar que, de esta podemos afirmar que la comunicación presencial dentro del ámbito académico en las universidades de Lima Metropolitana en el año 2020 sí es importante, ya que juega un rol crucial en el aprendizaje de los estudiantes. Ellos mismos respondieron a las preguntas que se les formularon a las encuestas y bueno, dieron muchos motivos y respuestas explicadas anteriormente, diciendo por qué la comunicación presencial tenía más cosas positivas que negativas por sobre la virtual. También podemos concluir que los jóvenes universitarios consideran más eficiente la enseñanza presencial que virtual. Esto debido a que la última presenta mayores desventajas que desventajas, como lo son los problemas de aprendizaje, entendimiento e interacción. Mientras que sus únicas ventajas son que uno no debe invertir su tiempo en movilizarse hasta su centro de estudio y que se tienen las clases a la disposición del estudiante, ya que están grabadas. Finalmente, dentro de las recomendaciones de los estudiantes universitarios, presentaron hacia los profesores de su institución para poder mejorar esta modalidad académica virtual. Se repetía constantemente acerca de un mayor dinamismo de interacción dentro de las clases y una mayor comprensión por parte de los docentes con los estudiantes sobre los trabajos y los exámenes, ya que existen muchos factores negativos que son muy comunes y que afectan tanto directa como indirectamente el desarrollo de las clases virtuales, como pueden ser las fallas de conexión, los cortes de luz o algún problema en casa que durante esta pandemia han ido aumentando. También se menciona bastante la saturación de trabajos por presentar,
que se daba en semanas específicas del ciclo, en donde en una misma semana se tenían que presentar trabajos individuales o grupales de casi todos los cursos, originando que los horarios, sobre todo del sueño, se modifiquen. Concluimos que esta encuesta podría servir para futuras acciones que podrían adquirir las universidades dentro de esta nueva modalidad, y de esta manera mejorar así la educación y bienestar de los alumnos para poder llegar todos a un mismo camino, que es el correcto, el aprendizaje y una correcta formación de profesionales para el país. Gracias.